Muy buenos días, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por un día más de vida, por su amor, por su misericordia, por todas sus bendiciones. Pues ya tenía días sin conectarme, he estado muy ocupada. Vine a visitar a mis hijas, les mando un saludo desde Las Vegas, Nevada. Y le doy gracias al Señor porque me permite estar un día más y un tiempo más compartiendo con mis hijas. Estoy muy agradecida con el Señor por todo su amor y sus bendiciones. También le doy gracias a Dios porque mi hija Melissa pues cumplió un añito más de vida y le doy gracias al Señor por ello porque pudimos estar conviviendo un tiempo con ellos. Amén. Ahora vamos a empezar con el mensaje de la palabra. El día de hoy quiero compartir un mensaje que me tiene realmente preocupada. Yo he estado meditando mucho en estas cosas. Es un mensaje para todos los que tenemos hijos adultos. Amén. Hijos también que están en la adolescencia, jóvenes. Los tiempos están muy tristes y muy malos. Dice la palabra de Dios que en los postreros días el amor se irá enfriando y por cuanto se ha multiplicado la maldad, dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Nuestros hijos están en un constante peligro latente en la calle. Las influencias de los medios de internet, la televisión, la presión con las amistades, están en un constante peligro. Amén. Cualquiera que camina en esta cultura, en el tiempo en el que estamos viviendo, se topará con las malas influencias, amén, de los malos amigos, a menos de que llevemos una vida solitaria, apartada de todo lo malo, amén. Si tus hijos adultos no se cuidan a sabiendas de todo lo que está pasando, de cuidar sus mentes y sus corazones y sus pensamientos y su vida espiritual, se van a sumergir en un mundo triste en base a lo que está pasando. Un mundo sin moral, un mundo sin temor de Dios, un mundo apartado de las cosas buenas. Amén. A menos de que nosotros nos pongamos alerta y cuidemos y eduquemos a nuestros hijos. Amén. Cuando las malas influencias agobian a nuestros hijos, se pueden ver atrapados en un mundo, como dije ahorita, sin moral. Pueden llegar a caer en el mundo de las drogas, del alcoholismo, del tabaquismo, de la prostitución, de la promiscuidad, de las cosas que los van a ir apartando de la presencia de Dios, del temor de Dios. Es por eso que como padres a nosotros nos corresponde guiar a nuestros hijos y aconsejarles, darles un buen ejemplo, apartándonos, viviendo en santidad. Como ya les he dicho en otras ocasiones, vivir en santidad es vivir apartados. ¿Apartados de qué? De las cosas malas, de las cosas que ofenden a Dios. Amén. Antes solía ser que los chicos malos eran los que hacían las cosas malas. Yo recuerdo en mi niñez que decíamos, ay, los marihuanos, los drogadictos, los estos, los otros, los cholos. Y pues hablábamos, muchas veces juzgábamos también por la apariencia, porque puede haber una persona que se vista como cholo, pero que tenga el corazón más hermoso y más bueno que cada uno de nosotros. Amén. No me estoy refiriendo a las apariencias, me estoy refiriendo a que antes era muy visible que los jóvenes que andaban en lo malo hicieran lo malo y terminaran mal. Pero ahora desafortunadamente el mundo va en decadencia y todo lo que estamos viviendo estos últimos tiempos nos dice también y nos alerta de que aún los jóvenes que están en nuestra casa se ven en ese peligro.
No importa lo buen padre que cada uno de nosotros pueda llegar a ser y el buen testimonio y el ejemplo que nosotros les demos, amén. El lado oscuro de la cultura actual es una atracción, la presión de los mismos compañeros, es es una presión y una atracción, una especie de atracción magnética que obliga a nuestros jóvenes criados en casa con buena moral y buenos principios a caer en cosas que ni siquiera nosotros tenemos en nuestro pensamiento. Amén. Yo soy en un grupo de intercesión desde hace bastante tiempo y soy intercesora por los niños y por lo mismo me veo en la obligación de investigar tantas cosas. Se ha aprobado hasta la zoofilia, que es tener sexo con animales, casarse con animales, amén. Se está buscando la aprobación de contraer matrimonio con niños. Sé que en muchos lugares del planeta suceden esas cosas tan abominables que a mí personalmente me hieren profundamente. Sé que en la India, por allá en países europeos, en lugares, y bueno, también se ha dado casos en México donde hombres de 30, de 40 años se casan con niñas muy pequeñas, cosas que yo considero que son abominables. Entonces esa es una lucha constante en la oración y por lo mismo investigamos temas de de la misma índole, amén. Entonces estamos en un mundo terrible. Debemos como padres tener en cuenta que las fuerzas del mal en este tiempo están operando de una forma terrible. Amén. Esta fuerza magnética de maldad presenta una batalla constante, por lo cual o por lo tanto nosotros como padres debemos de estar vigilantes en esa batalla y en esa lucha constante, cuidando, velando por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos, cuidando de que los valores no se pierdan. Sobre todo, como ya les he dicho reiteradas veces, que el temor y el amor a Dios predomine en nuestra familia. Amén. Si nosotros enseñamos el amor de Dios en nuestros hijos, ellos van a aprender también a temer, a apartarse de lo malo. Amén. Yo por ese temor que he tenido siempre de que a mis hijos o a mis hijas les sucedan cosas malas, he agarrado las promesas de la Biblia y me he aferrado a la palabra de Dios. En Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Amén. Yo me he aferrado a este versículo de la palabra de Dios, he hecho guerra espiritual en oración por mis hijas. Y ciertamente, aunque muchas veces nosotros luchamos y tratamos de dar lo mejor y enseñar lo mejor a nuestros hijos, pues ellos ciertamente en ocasiones toman malas decisiones y se equivocan, pero aún así son nuestros hijos y no debemos de cansarnos de luchar y de luchar por ellos, de perdonarlos, de justificarlos, así como el amor de Dios nos perdona y nos justifica a nosotros. Amén. Debemos de seguir luchando y no cansarnos. Es un compromiso que tenemos, y no porque nuestros hijos sean adultos debemos de dejar de orar por ellos. Amén. Nuestra oración y nuestro clamor debe de ser todos los días, encomendarlos en las manos de Dios. Porque ¿de qué te sirve o de qué nos sirve estar luchando para que nuestros hijos lleguen a ser profesionales, de que logren cosas materiales y triunfos y victorias, si lo principal no se los inculcamos, que es el amor y el temor a Dios? Amén. Entonces todo lo demás viene siendo hacer algo que no tiene sentido.
En la palabra de Dios hay un ejemplo. Es una escritura que se encuentra en Lucas 22, del 31 al 32, donde el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En otras palabras, pues el enemigo le pidió permiso al Señor para probar y tentar la fe de Pedro, para zarandearlo. Quién sabe cuáles serían los planes y las expectativas del enemigo. Me imagino que eran planes muy malos y perversos de hacerle daño a Pedro. Amén. Por eso el Señor ora por su discípulo. Y si el Señor, siendo Dios, tenía esa precaución de orar por sus discípulos, ¿cuánto más nosotros? También en otro versículo de la palabra de Dios, dice que Jesús instruyó a sus discípulos para que oraran. En Lucas 22:40 dice: orad para que no entréis en tentación. Amén. Así nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, en el temor de Dios, y orar por ellos todos los días, hacer guerra espiritual por ellos, no cansarnos para que nuestros hijos, la fe de ellos no decaiga, no desfallezca. Nuestros hijos, igual que como nos ha pasado a nosotros, tienen que sufrir en el transcurso de su vida para llegar a alcanzar una madurez. Entonces muchas veces el sufrimiento, las decepciones, etcétera, etcétera, nos llevan a tristezas, depresiones, y muchas veces en base a ello tomamos malas decisiones. Por eso tenemos que orar. Las influencias del mal pueden atacar aún a los que estamos más fuertes espiritualmente, o a los que tenemos más conocimiento de la palabra de Dios. Amén. En Juan 17:5, el Señor oró, hizo una hermosa oración en el Getsemaní. Y una de las frases o de las palabras que el Señor dice en la oración es, el Señor dice: no te pido que los quites del mundo, sino líbralos del mal. El Señor hizo una oración por los discípulos, y también, según la gente que ha estudiado, esa oración nos abarca a toda la humanidad, a todos sus hijos, a todos los que le amamos al Señor. Amén. Es la oración, te estoy hablando de la oración que el Señor hizo en el Getsemaní. Amén. Entonces debemos de mantenernos en constante oración. Jesús no le dijo a sus discípulos: les enseñé lo mejor que pude, pero ahora están por su cuenta, así que buena suerte, bye bye, y los dejó a la deriva. No, de ninguna manera. Jesús preparó a sus discípulos, les enseñó y todavía oró por ellos. Amén. Para que el Señor los guardara del mal. Los padres debemos de hacer lo mismo, no cansarnos y estar en constante oración por nuestros hijos. Pero recordemos, y yo he aprendido eso por experiencia propia, muchas veces no sirven las enseñanzas orales y verbales, sino el ejemplo que nosotros le demos a nuestros hijos. Amén. Eso dice mucho más que 1000 palabras. Si mi hija ve que yo no tomo, no fumo, no estoy en las cosas malas, mi hija toma ese ejemplo de mí sin palabras. Cuando el mal penetra en la vida de tu hijo adulto y está siendo atacado por la adversidad, amén, está viviendo en luchas, en pruebas, así le llamamos nosotros, ¿no? Ten por seguro que la cobertura del Señor y el poder de las oraciones van a estar con nuestros hijos, y va a haber esa especie de protección. Yo siempre les pongo a mis hijas el ejemplo de como que estamos bajo una cúpula, que es un poder de Dios que nos protege. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Pero esas oraciones son como ese poder que nos cubre. Amén. Entonces, por eso nosotros no debemos de cansarnos, debemos de, con amor, así como preparamos la comida, hacer nuestras
hacer nuestras oraciones y no cansarnos. Amén. En la Biblia hay una historia de una familia. En esta familia había uno de los hijos que se llamaba José. José era un buen hijo, era alguien que le temía a Dios, era un siervo de Dios. Entonces a él le tenían mucho celo sus hermanos. José fue vendido. Él pasó por muchas adversidades en el transcurso de su vida. Y cuando fue vendido, fue y dio por allá a Egipto, a un lugar donde estuvo al servicio de Faraón. Y a pesar de todas las cosas terribles y tristes que pasó José, el favor de Dios estaba con él. El hecho de que él fuera un hombre piadoso lo sacó a José de todas las adversidades. Dios estaba con él porque Dios es fiel. Amén. José halló gracia delante de los ojos de Dios. Amén. El favor de Dios estaba con él. El Señor, dice la palabra de Dios en Génesis 39, del 2 al 4. Jehová, dice, bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Génesis 39, 5. El favor de Dios y la misericordia estaban con José. Yo voy a tratar brevemente de decirles un testimonio. Mi yerno, cuando llegó a la vida de nosotros, a nuestra familia, pues venía siendo un idólatra, tenía muchas creencias, pues que no son del agrado de Dios. Él, conforme ha pasado el tiempo, Dios lo ha bendecido y Dios lo ha protegido. Amén. Yo me di a la tarea de orar por él y de pedirle al Señor por él y por su familia también, que el amor y el favor de Dios estén con él y alcance la salvación y la vida eterna, conforme a la palabra de Dios. En su trabajo había un grupo de hombres que lo oprimían, que lo menospreciaban y lo humillaban, porque mi yerno es un hombre muy joven. Y se burlaban de él, trataban de hacerle la vida de cuadritos. Y yo en mi celo y en mi enojo, porque desde que él llegó a mi familia, yo lo tomé como un hijo. Yo lo amo y lo defiendo como a un hijo. Entonces yo me di a la tarea de orar por él. Y él también le ha entregado su corazón al Señor. A él le falta nada más tomar la decisión de tomar el bautismo. Pero él ya es un cristiano. Amén. Lo digo por la fe. Él conoce la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado en este último tiempo? El Señor lo ha levantado aún por encima de toda esa gente que lo oprimía, que le hacía bullying. Para no hacerles el cuento más largo, esa compañía se desintegró. Y el Señor, el favor de Dios, lo ha levantado. Ahora Él es uno de los jefes de toda la gente. El Señor lo ha levantado y le ha dado un puesto muy bueno. Yo me siento muy orgullosa de Él y le doy muchas gracias a Dios por Él, por su vida, por su familia, porque Él tiene un corazón noble, un corazón bueno, y porque Él le ha creído a la palabra de Dios. Ha tenido muchas luchas y pruebas, pero Él está firme en lo que ya ha creído. Amén. Y eso me hace sentirme muy orgullosa de Él. Y el hecho de ver cómo Dios le ha hecho justicia, ahora anda de jefe, como les digo, en el trabajo, y Él no se cansa de darle gracias a Dios. Entonces yo puedo ver el favor de Dios a través de Él. Amén. También tengo un sobrino, y a mis propias hijas también yo puedo dar testimonio de ellas. Pero también tengo un sobrino que, a pesar de los pies y las piedras que se le han venido en el camino, ha habido gente que lo ha querido ver destruido y inclusive han, ¿cómo se dice?, tratado de influenciar para que él pierda el trabajo y cosas semejantes a estas. Pero Dios lo ha levantado. Y a pesar de que como joven comete errores, es un hombre en toda la extensión de la palabra. Es un joven que cuida y trabaja y está al cuidado de su mamá, de ayudarla, de proveerle, y eso me hace sentirme a mí muy orgullosa de él, pese a los errores que como joven pueda cometer. Si yo me pongo a juzgar su vida, pues primero tendría que juzgar la mía, que tengo muchos más años que él y muchos más.
Así que nosotros como adultos, en vez de juzgar la vida de otros jóvenes, tratemos de orar por ellos, de interceder por ellos. Nada es más hermoso que interceder por los jóvenes. La juventud es el tesoro y el futuro de la humanidad. Amén. Entonces, oremos por nuestros jóvenes, oremos por los jóvenes de los hermanos de la iglesia, por los jóvenes de los amigos de cada uno de nosotros, por los jóvenes que están en la familia, los sobrinos, los primos, los hijos de la comadre, qué sé yo, por todos. En vez de ser una especie de juicio en la vida de ellos, hay que orar, amén. Hay que orar. Y no juzguemos y no digamos palabras que no queremos, que esas mismas palabras alcancen a nuestros propios hijos, porque Dios no puede ser burlado. Yo quiero compartir con usted algunos puntos y sugerencias por las cuales nosotros debemos de orar. Una de ellas es orar para que nuestros hijos tengan un espíritu humilde y arrepentido y un espíritu enseñable cuando sean adultos también, que cuando uno quiera dar una palabra, un consejo, ellos puedan adquirir y agarrar este consejo. Amén. Número 2, orar para que Dios abra los ojos de nuestros hijos adultos, de modo que ellos vean la verdad y que el enemigo no los ciegue. Amén. Que no los ciegue. Número 2, orar para que nuestros hijos adultos puedan escuchar la voz de Dios que los guíe. Que ellos tengan esa humildad y de que permitan que el Espíritu Santo los guíe en la verdad y en la justicia. Amén. Y continuamos con el siguiente. Voy a repetir los 2 primeros puntos para darles una cita bíblica que hable y corrobore de lo que estoy hablando. Orar para que Dios abra los ojos de nuestros hijos adultos de modo que vean la verdad y que no los ciegue el enemigo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cerró el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Número 2, orar para que tu hijo adulto pueda escuchar la voz de Dios que lo guía. Entonces tus oídos oirán a tus preceptos. Amén. Voy a repetirles la cita bíblica. Entonces, la luz de Dios oirá a tus preceptos y a tus espaldas la palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30, 21. Amén. Otro punto sería, ora para que el corazón de tu hijo adulto sea lleno de sabiduría y de conocimiento. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Proverbios 2, del 10 al 12. Qué bonita la palabra de Dios. ¿Se fijan? Que el orar y el inculcarle a nuestros hijos, aquí hallamos esta promesa de la palabra de Dios. Amén. En Proverbios 2, del 10 al 12. Léalo en su casa para que lo corrobore. Amén. Otro punto sería, ora para que el corazón de tu hijo adulto se aparte del mal. Amén. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino. Y yo perdonaré su maldad y su pecado. Jeremías 36, 3. Amén. Palabra de Dios. Ora para que tu hijo adulto entienda que está en una batalla espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Gloria a Dios. ¿Se fijan? Que estamos en una batalla campal contra el enemigo, contra espíritus malignos que no podemos ver. Amén.
Y el último punto sería, ora para que tu hijo adulto aprenda a alabar a Dios por la sanidad y por la liberación que Dios tiene para él. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Salmo 107, del 20 al 22. Amén. Nuestros hijos deben de aprender también, así como nosotros también, a darle la honra y la gloria a Dios y ser agradecidos por su gracia y por su favor inmerecido, por los milagros, por las sanidades, por sacarlos de la adversidad, porque ¿quién es el que nos libra de todo mal? Es el Señor, amén. Entonces debemos de darle gracias a Dios y enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. En este momento estoy recordando a un amigo que decía que uno de sus hijos ya tenía mucho tiempo en la drogadicción, y yo pude sentir el dolor de este amigo que me comentaba, que decía que era una desesperación, que él nunca había podido hacer nada. Nosotros, los que tenemos el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, sabemos que sí se puede hacer algo. Sabemos de que Dios es un Dios de amor y de misericordia, de justicia. Cuando sintamos que vamos perdiendo la batalla, no hay que rendirnos. No hay que rendirnos, y hay que luchar hasta lo último que podamos, hasta lo último de nuestras fuerzas, en oración por nuestros hijos. Orar para que ellos no tengan un espíritu de rebeldía, para que ellos tengan un espíritu de temor y de dominio propio también. Amén. Entonces no hay que rendirnos, hay que seguir luchando mientras tengamos. Si no estamos muy capacitados espiritualmente, si no tenemos las fuerzas o el conocimiento de las cosas, de cómo hacerlas, no vacilemos en pedir ayuda. Yo personalmente, con toda humildad, si usted tiene alguna necesidad de oración por su hijo, apúnteme ahí en uno de los textos o mándeme un mensaje privado y pídame la oración. Dígame, ayúdame a orar por mi hijo que tiene esta necesidad. Yo lo voy a hacer con mucho amor y con mucha discreción. Amén. Entonces, no hay que rendirnos. Si necesita ayuda, pídala. No vacile en hacerlo. Amén. Pida refuerzos, pida ayuda. Muchas veces en las iglesias hay grupos de intercesión. Amén. Entonces, ahí créame que podemos ayudarle en esa necesidad. Mi deseo es que esta plática le haya servido y le haya edificado. Amén. Mi deseo es, como le dije, que esta plática le haya edificado, que haya aprendido, que si tiene necesidad se acerque, me mande un mensaje privado, que oremos por toda la juventud, tratemos de ser buenos padres, de darle buenos ejemplos, poniendo primero por obra nosotros mismos las cosas. Amén. Oremos para que nuestros hijos adultos vuelvan al Señor. El tiempo de la venida del Señor está muy cerca, más cerca de cuando creímos, dice la palabra de Dios. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. No nos cansemos, pues, dice la palabra de Dios, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Echémosle ganas y confiemos en la palabra de Dios y entreguemos nuestra vida al Señor.